Esto es Penguin Podcast Colombia, un programa original de Penguin Random House Colombia. En nuestro episodio de hoy, la inteligencia artificial y su lado humano, con Mariano Sigman y Juanita Kremer. ¿Cómo están? Bienvenidos a Penguin Podcast, un programa original de Penguin Random House Colombia. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo soy Juanita Kremer, soy periodista de tecnología. Hace muchos años estoy en radio y es la primera vez que tengo el honor de entrevistar uno a uno, frente a frente y no por teléfono, a un autor que habla de tecnología, pero también que habla de temas neurocientíficos. Vamos a hablar de música, tal vez un poco de religión. Ustedes van a estar encantados el día de hoy porque en este podcast les va a llegar más información de la que en realidad están esperando. Mariano Sigman es autor de diferentes títulos que ustedes seguramente han escuchado y si no los tienen deberían tenerlos: La vida secreta de la mente, El poder de las palabras y el último que se llama Artificial, la nueva inteligencia y el contorno de lo humano. Un libro que habla de un tema que está en tendencia, un libro que ha acaparado la atención de los titulares y se ha llevado más hacia el mundo del espectáculo, pero sin entender un poco las raíces, la historia y el potencial que tiene la inteligencia artificial. De eso vamos a hablar a continuación, pero antes, Mariano, gracias por dejarme estar aquí en esta conversación a tu lado. No, muchísimas gracias a ti por venir, a la gente de Penguin que siempre me tratan maravillosamente en toda América Latina, pero diría especialmente en Colombia. Y siempre es un gusto venir aquí y nada, no podía hacerme nada más feliz que tener esta conversación contigo. Mariano es neurocientífico, ha colaborado con, esto me llamó mucho la atención, magos, cocineros, ajedrecistas, músicos, deportistas, artistas, para integrar los conocimientos de una vida de estudios a las distintas categorías que componen a los seres humanos, porque no somos solamente una cosa, ¿no, Mariano? No, a mí siempre a mí me interpeló cuando me preguntaban qué hacía. Tú dijiste, yo soy periodista de tecnología, ¿no? Y yo siempre envidié a la gente que puede definir en 2 palabras lo que hace, ¿no? Como que siempre quise eso. Yo hago cosas, o sea, de todo tipo. Y un día encontré que lo que tienen que ver todo es como con algo que creo que hacemos todos de niños y de niñas, que es hacernos preguntas sobre lo que somos en última instancia. O sea, sobre las cosas, sobre los otros y las otras y sobre nosotros. Y esas preguntas son como bastante elementales. Es porque hay cosas que me hacen bien, porque hay cosas que me hacen mal, porque hay decisiones que me cuestan tanto tomar, porque hay cosas que querría acordarme pero no puedo recordar, y al revés otras que querría olvidar pero no puedo olvidarlas. Uno a veces va a su propio albedrío y es observador de su propia experiencia, y esa observación tiene como un dejo empírico, un dejo de ciencia, ¿no? Donde uno se va haciendo preguntas y explora qué tal funciono con esta persona, con esa, cómo soy como padre, como madre, como hermano. Y uno va haciendo viajes en la vida. Y yo siento que yo he postergado ese oficio, digamos. O sea, que ese oficio que todos tenemos de niños y de niñas, digamos, y que es un oficio amateur, digamos. Es un acercamiento amateur a la indagación sobre nosotros mismos. Yo la he profesionalizado. Porque a veces yo creo que cuando uno dice uno es científico, y sobre todo neurocientífico, puede sonar pomposo o a veces sofisticado, quiero decir. Y para mí en realidad es lo más simple del mundo. O sea, se trata de persistir siendo un niño, digamos. O sea, en esa curiosidad genuina de no dar por sentadas muchas cosas y de seguir preguntándonos cosas que parecen imposibles, ¿acaso puedo hacerlas? Cosas que mi primera reacción es, como decíamos, la inteligencia artificial, tenerle miedo, asustarme, ¿por qué? ¿Y acaso puedo acercarme de otra manera a eso? Cosas que me cuestan enormemente, preguntarme si en realidad me gustaría en realidad resolverlas, en tal caso que camino. Y entonces te diría que al final termina siendo de mi vida un experimento, y eso me ha llevado a mezclarme justamente, como tú decías, con gente que también hace un experimento de su vida, porque el que es artista, el que es músico, el que es deportista, se está haciendo preguntas sobre lo que es capaz de hacer, sobre cómo hacerlo, y yo como que ando por ahí explorando. Pero no mucha gente está en esa etapa de autodescubrimiento, porque yo creo que nos programan desde muy chiquitos a hacer algo específico. Tú eres doctor, vas a estudiar para ser doctor, o yo decido que voy a ser médica y quiero ser médica para el resto de mi vida. Y creo que un poco, y es lo que le digo a los oyentes cuando hago mi programa de tecnología, es que ahora estas herramientas que tenemos nos abren la posibilidad de ser 1000 cosas.
Y no tenemos que morir como médicos o no tengo que morir como periodista. El día de mañana puedo ser pianista. Más estoy pensando en, así como tú eres músico, el peor cantante del mundo, según dicen algunas lenguas, yo también quiero ser pianista. Pero eso nos abre una mirada y muy poca gente, aunque andan en un descubrimiento interno, un poco más intenso de lo que ha habido antes en la historia de conocerse a sí mismo y qué es lo que yo quiero en la vida, muy poca gente dice, sí, ¿sabe qué? Yo soy médico, pero voy a estudiar para ser músico, para ser guitarrista, para ser baterista, para ser pintor. ¿Por qué? ¿Por qué nos condicionamos tanto a hacer eso que elegimos una vez en la vida? Porque justamente no es tanto los demás los que nos convencen de eso, sino que somos nosotros mismos. Es decir, todos nosotros... la manera en que funciona la cognición humana en gran medida, esto lo descubrió Daniel Kahneman, el premio Nobel. Él es un psicólogo experimental, pero que ha ganado un premio Nobel en economía. Y él mostró en mucha su investigación y de sus libros cómo nosotros, digamos, como algo que es muy idiosincrático el pensamiento humano, es sacar conclusiones muy rápidas. Eso es muy virtuoso, porque justamente podemos entrar a una fiesta donde nunca hemos entrado y enseguida pensaremos si vamos a estar bien o si queremos irnos, dónde nos conviene estar, a quién preferimos acercarnos. Y en realidad no sabemos nada, pero sin embargo tenemos como todo un sistema de intuición que nos permite sacar conclusiones muy rápidas, pero ese sistema también es muy precipitado y comete todo tipo de errores. Y entonces, así como prejuzgamos a la gente y uno se acerca con alguien y dices, no, esta persona no debe ser interesante, y no has hablado todavía, pero ya tienes esa idea, o al revés, esta persona debe ser muy divertida. Eso no está bien, pero hacemos una cosa peor aún que no nos damos cuenta y que es un poco la premisa de entrada del poder de las palabras, que es que eso lo hacemos con nosotros mismos. Es decir, cada persona se ha convencido a sí misma con muy pocos datos de que es incapaz de hacer música, de que es incapaz de hacer deporte, otros de que son malísimos para las matemáticas, otros de que hay cierto tipo de relaciones que ya no las pueden tener, ¿no? A mí estas relaciones se me dan pésimos, no las puedo hacer. Y si tú lo piensas otra vez, cada una de esas conclusiones, que no es que vienen de la nada, es decir, están cimentadas en datos, pero esos datos son muy escasos. Es decir, típicamente lo que pasa es un niño en su primer año del colegio que a lo mejor le cuesta la matemática. Y le puede costar por 1000 razones. Quizá porque el profesor era malo, quizá porque esa rama de la matemática, que era justo la aritmética o la trigonometría, no le interesaba, pero hay otras que sí. Quizá porque le empezaron a decir cosas y él creyó esas cosas. Y en el momento que uno profesa una opinión sobre sí mismo, porque si alguien te dice a ti, mira, Juanita, tú eres incapaz de hacer esto, tú lo registras como lo que es una opinión. Y entonces a lo mejor puedes querer revocar esa opinión y decir, mira, te voy a mostrar que soy capaz de hacerlo. Es un estigma, pero un estigma contra el que puedes luchar. Pero si tú misma te dices, yo soy incapaz de hacer esto, entonces uno ya no lo registra como una opinión de uno sobre sí mismo, sino que uno lo percibe como una descripción de la realidad. A veces como, no sé, o sea, una taza de café está caliente, la gravedad hace que las cosas caigan y yo no sirvo para el deporte. Esas tres cosas tienen como el mismo grado de veracidad. Y entonces lo que nosotros perdemos es esa beta que justamente es profundamente científica, pero no en un sentido otra vez sofisticado y complicado, sino en el sentido, diría, como más cándido de la ciencia, que es rebelarse contra estas cosas y preguntarse, ¿y qué tal si no? O sea, eso es lo que hacen los científicos. En última instancia se preguntan, ¿y qué tal si esto parece sólido pero no lo es? ¿Y qué tal si la Tierra parece plana pero en realidad no lo es? ¿Y qué tal si parece que nosotros estamos en el centro del universo pero en realidad no es así? Nosotros estamos girando alrededor de otra cosa. Entonces empiezas a tener herramientas que te permiten ver cosas que antes no veías una vez que te has hecho la pregunta, y cuando tienes esas herramientas puedes transformar el entendimiento de la realidad y así transformar la realidad. Entonces a mí me gusta mucho la idea que tú traías de que justamente algunas de las tecnologías sirven para eso, para darnos una oportunidad de ver cosas que no veíamos, de hacer cosas que no hacíamos, pero para eso lo primero que hay que hacer es uno mismo darse permiso para cambiar algunas cosas que nos hemos prohibido cambiar. Y el tema de las redes sociales y la tecnología también le ayuda muchísimo, sobre todo a las mujeres, y perdón aquí meter el asunto de mujer. Quiero aclarar que no soy feminista, pero sí soy mujer y sé lo que padecemos. Y en relación con eso que estabas hablando es muy curioso, no sé si pasa en Argentina, pero cuando aquí se le traba el televisor a la mamá, lo primero que hace es pasarle el control remoto al papá y decirle, ayúdame con esto. Y si una niña está viendo eso, puede entender que las mujeres no somos buenas para la tecnología y que nos va a quedar grande. Y hoy en día, la tecnología tiene una oferta de empleos impresionante. Es muy probable que una mujer gane 40% más en su sueldo estando involucrada en materias STEM que siendo una profesora. Y desde ahí parten esos
esos paradigmas de qué somos capaces y qué no somos capaces. Y es muy triste. Sí, es muy triste y estas cosas tienen una historia muy larga. O sea, son historias culturales en las que se han creado estigmas que otra vez se convierten casi en profecías autocumplidas, ¿no? Había un estudio muy emblemático ya hace mucho tiempo en el que daban exámenes de matemática y se lo entregaban a profesores. Y lo que hacían es le cambiaban, profesores y profesoras, daba igual, y le cambiaban el nombre. Y le ponían algunos nombres de mujeres y otros nombres de hombres. Y lo que encontraban es que cuando el examen tenía nombre de mujer, el profesor tendía a ponerle menos puntos a exactamente el mismo examen que estaba firmado por un hombre. Y eso otra vez por toda una cantidad de preconcepciones que requieren un esfuerzo, es decir, no se cambian de un día para el otro, sino que requieren, es un poco como, hay un estudio muy bonito que muestra justamente eso, como los niños dejan de pensar que la Tierra es plana, porque primero piensan que es plana porque están en plano. Parece plano, Sí. Además se llama planeta, por si fuese poco, digamos, pero por si esto fuese poco, tú miras y parece plana, y viene un día alguien, tu hermano, tu primo, un profesor, tu madre, un libro, y te dice, es redonda, ¿no? Entonces al día siguiente el niño dice, o la niña dice, la Tierra es redonda, y los padres están como muy orgullosos, pero si tú le pides que la dibuje, te dibuja un disco plano, o sea, y después empieza ya como a entender y va cambiando, y ese cambio, lo que se llama esa revolución conceptual, en el que tú cambias, no es solo cambiar una idea, es cambiar un hábito mental, lleva tiempo, y requiere ganas, y requiere esfuerzo, y no es algo que pase ipso facto. Entonces, es cierto que las tecnologías también muchas veces ayudan a estas revoluciones. El otro día yo estaba en un panel, y mi copanelista, que era una mujer, dijo algo que me pareció muy interesante. Ella decía, mira, yo soy ingeniera, y si lo pienso como desde la mirada de género, digamos, yo soy una segunda generación de ingenieras, digamos, o sea, desde que hay ingenieras hay más o menos desde hace unos 30, 40, 50, habían antes, pero casi no habían. Es decir, los hombres a mí, decía ella, me llevan 2.500 años de ventaja, digamos, o sea, ya tienen no sé cuánto, una cantidad de generaciones y de maestros que le han contado cosas a alumnos. En cambio, decía ella, hay algunos trabajos nuevos que emergen con las nuevas tecnologías donde de repente estamos todos en igualdad de condiciones, porque es nuevo para todos nosotros. Y entonces, de repente yo ya no cargo con ese lastre de 2.000 años de retraso, sino que nos presentamos a la mesa de la misma manera, bajo la misma situación. Entonces, creo que es interesante esta idea de que a veces hay que construir mundos nuevos, tecnológicamente nuevos, para cambiar algunas ideas que no nos gustan, pero que tenemos muy arraigadas. Y definitivamente algo que está cambiando las ideas en este momento es la inteligencia artificial. Y nos vamos a meter de lleno al libro de artificial. Esta discusión la tengo además con muchos colegas que a veces me han preguntado, pero la inteligencia artificial es de hace un año. Lo miro yo y le digo, no, esto lleva 50 años desarrollándose o más. Y haces un repaso en el libro de todo el inicio y la génesis de la inteligencia artificial. Y hay una frase en el libro que me encantó y dije, yo tengo que empezar a hablar de este libro con esta frase. Es la siguiente, el siguiente párrafo. Así, en estos días en los que suele percibirse la inteligencia artificial como algo opuesto a lo humano, quizá convenga recordar que su primer proyecto embrionario se concibió justamente en la urgencia por salvar la humanidad de su poder de autodestrucción. ¿A qué hace referencia esto? A que la inteligencia artificial nace en el marco de la Segunda Guerra Mundial y es Turing el que crea un sistema con otras personas de inteligencia artificial para decodificar Enigma, que era una máquina nazi para enviar mensajes. Y la autodestrucción venía por parte de nosotros mismos. Y es muy interesante, si no lo interpreto incorrectamente, tú me dirás, porque todo el mundo cree que la inteligencia artificial nos va a acabar y que esto es el fin. Y lo he escuchado millones de veces y ya estoy un poco cansada de luchar en contra de esas voces y decirle, hey, amigo, no, vamos a llevar esto en pro de la humanidad. Pero nace como una herramienta en pro de la humanidad. Sí, no solo eso, sino que nace además de la curiosidad más genuina. Es decir, la inteligencia artificial empieza... Es difícil poner un punto de partida exacta. Nosotros, por eso yo justamente pienso en la idea de Turing, que lo que Turing... Es decir, Turing llega a Bletchley Park, donde tiene que, como tú contabas, descifrar el código mediante el cual se comunicaban los alemanes, que era a través de una máquina con unos rotores que se llamaba Enigma.
Y Turing, cuando llega ahí con un conjunto de gente, muchas mujeres también, más o menos eran 1000 personas trabajando en ese proyecto, que hoy cuando yo, ayer hablaba con un grupo de tecnólogos y de gente del mundo corporativa que está como muy metida en transformación digital, y yo le decía, imagínense lo que es esa situación. Él tiene la convocatoria que habían hecho para Bletchley Park para salvar al mundo, era gente cuya especialidad era hacer crucigramas. Y eso, porque eso era como lo que lo acercaba a la criptografía. No eran, o sea, cuando tú dices, bueno, es que no tenemos gente especializada con formación adecuada para poder resolver estos, o sea, lo que tenían era gente que resolvía los crucigramas del London Times. Y tienen un programa que requiere descifrar algo que requiere una capacidad de cálculo descomunal, y Turing al mismo tiempo entiende qué es lo que tiene que hacer. O sea, él entiende el problema, pero también entiende que no tiene tiempo en el tiempo de la guerra de resolverlo. Y entonces él dice, bueno, así como hemos hecho autómatas que pueden automatizar y acelerar, no sé, con la industria textil o la industria metalúrgica, la industria del transporte, a lo mejor podemos hacerlo con nuestro propio pensamiento. Y ahí se junta con Rejewski, que era un matemático polaco, que también venía de estas historias que justo nosotros hablamos antes, digamos, de migrados europeos que se escapaban del horror humano, porque en general el origen del horror es siempre humano, así como el origen de la virtud también es humana. Y así llegaron y confluyeron en ese lugar donde armaron como la primer gran computadora para salvar al mundo de los nazis. Y entonces este proyecto luego sigue y sigue por muchos años, y emana justamente de una idea de tratar de entender nuestra inteligencia. Y es curioso porque la gente ahora, digamos, otra vez habla hasta el hartazgo de inteligencia artificial, pero si tú le preguntas a alguien qué es la inteligencia es muy difícil de definir. O sea, de hecho, porque lo inteligente para uno no es inteligente para otro. A mí una persona me puede parecer llena de conocimientos, pero para mí la inteligencia es... El que tiene inteligencia para mí, para Juanita Kremer, es el que emocionalmente puede sobrellevar una situación. Ese, para mí, es un personaje inteligente. Por ejemplo, tú puedes preguntarte, por ejemplo, si un deportista o una bailarina que de golpe resuelve una situación increíble con una destreza de un problema que nunca se habían encontrado y que encuentra una solución ingeniosa, y también es una expresión de inteligencia. Entonces hay inteligencias emocionales, hay inteligencias sociales, hay inteligencias afectivas, hay inteligencias abstractas, hay inteligencias verbales y del lenguaje. Y entonces justamente la inteligencia artificial empieza, ¿cómo haces para entender algo que no conoces? Bueno, una manera es lo estudias, lo investigas, otra manera es tratas de emularlo, ¿no? Cuando tú lo emulas empiezas a descubrir, bueno, como rasgos y prototipos. Puedes pensarlo, por ejemplo, Da Vinci quería entender el vuelo, y él lo que hacía era inventaba máquinas voladoras, porque si él podía inventar una máquina que vuele, y sus primeras máquinas intentaban replicar las alas, y tenía máquinas con alas enormes. Ahora no funcionan así los aparatos que vuelan. Y entonces este proyecto de entender nuestra propia inteligencia, para encontrar cómo funciona, para descubrirnos a nosotros mismos, de hecho, el principio de inteligencia artificial está plagado de psicólogos, psicoterapeutas, filósofos. Es decir, eran humanistas, eran gente que se estaba preguntando por el contorno de la condición humana, que es lo que da el subtítulo del libro. Y este proyecto sigue, y efectivamente de repente hace 2 años pasa una cosa extraordinaria, más o menos, bueno, más de 2 años, digamos, unos 3 o 4, que es que en un paper que se llama Atención es todo lo que necesitas, Attention is all you need, que tiene ese título un poco jocoso emulando la canción de los Beatles, Love is all you need, de repente resuelven el único, o no el único, pero el problema crucial que no estaba resuelto, que es que estas inteligencias artificiales que ya eran en algún lugar sublimes y hacían cosas extraordinarias. Por ejemplo, podían ver una imagen médica y saber si esa imagen tenía si alguna patología, y podían hacerlo mejor que muchos radiólogos, o podían escuchar, que eso es lo que trabajaba yo, podían escuchar a una persona hablando y de ese discurso saber si esa persona a lo mejor tenía algún problema en salud mental o algún riesgo, o estaba manifestando algo que convenía saberlo porque estaba expresando algo entre líneas que a lo mejor un psiquiatra sabía ver, pero la mayoría de la gente no. O a lo mejor una inteligencia artificial podía pilotear una vez. Es decir, hacía cosas extraordinarias, pero no podía hablar. Y de repente, hace 2 años, cuando aparecen unas arquitecturas que se llaman los Transformers, que da lugar a GPT, que es Generative, o sea, generativa, preentrenada, Transformers, de ahí vienen las siglas, pasa algo que es parecido a la imprenta de Gutenberg. O sea, de repente algo que era menester de muy pocos especialistas se vuelve... Se democratiza. Se democratiza y habla el idioma, el único idioma que hablamos todos,
que es la conversación. Y a mí la metáfora que me gusta ahí es, porque yo creo que mucha gente tiene perros o gatos, ha tenido mascotas. Entonces imagínate, yo lo cuento así en el libro, porque parece como que a mí por lo menos me emocionaba esa idea, ¿no? O sea, tú imagínate que un día te acercas a tu... ¿Tienes perro tú? Sí. ¿Cómo se llama? Eva. Eva. Lindo nombre para un perro, un nombre. Bueno, espectacular. Entonces, tú imagínate que te acercas a Eva un día, como todos los días, y le dices, Eva, vamos a pasear. Y Eva te mira y te dice, mira, estoy Juanita, cansada. hoy no tengo ganas, ¿sabes? O sea, hace frío, estoy nostálgica, salimos a la mañana, yo sé que tengo que salir, pero tengo una pereza y estoy viendo ahí el fuego de lejos y me gusta lo que escucho. O sea, sería increíble. Y no es que seguramente Eva tiene esas ideas, piensa, Eva es inteligente como cualquier perro, digamos, y resuelve todo tipo de cosas, pero no puede hablar. Y como no puede hablar, hay todo un universo que justamente funciona a través de las palabras, que es como la ventana más privilegiada a la mente del otro. Las palabras nos sirven para expresar lo que sentimos, lo que nos duele, lo que queremos, lo que nos pasa, y tienen esa capacidad combinatoria de hacer lo que estamos haciendo ahora. Podemos viajar en un momento a la inteligencia artificial, de ahí saltamos a la música, de la música a las ideas que nos obstaculizan en la vida. Es muy difícil hacer eso si no tienes lenguaje. Entonces, cuando apareció GPT y cuando la inteligencia artificial se volvió menester de todo el mundo, ahí pasa una cosa extraordinaria. Y ahí primero hubo lo que siempre hay, que es un primer dejo de fascinación, pero luego ahí la metáfora que a mí me gusta es, lo que pasa en la inteligencia artificial es como un niño que tiene curiosidad y sube un árbol, sube, trepa, y trepa más, y trepa de repente una rama y la trepa y está de arriba, y de repente mira para abajo. Y cuando mira para abajo se da cuenta que ha subido un montón, o sea, está mucho, y entonces le agarra un vértigo descomunal, le agarra pánico, le agarra miedo, se pone a gritar y hace todo lo que no tiene que hacer. Porque cuando estás ahí arriba, lo único que no tienes que hacer es perder la calma. O sea, tienes que mantenerte tranquilo, tienes que entender que estás en una situación que amerita cuidado y que amerita responsabilidad y que amerita sensibilidad, pero entrar en pánico no te ayuda a nada de eso. Y yo creo que nosotros ahora como colectivo de sociedad es así, somos como un niño que está muy alto, una niña que está muy alta en un árbol. Con el desarrollo de la inteligencia artificial. Y hemos entrado en pánico y no hay nada peor ni más nocivo que entrar en pánico, porque entrando en pánico haremos todos los desastres que uno puede hacer, mientras que si entendemos que estamos haciendo algo que tiene un ímpetu enorme, que tiene, digamos, podemos discutirlo, pero que puede generar cosas fascinantes, pero también cosas a las cuales tendríamos que prestarle muchísima atención, no sirve de nada entrar en pánico. Un poco esos conceptos hollywoodenses son los que nos llevan un poco a esto. Y ahí quiero preguntar, esto es una pregunta no profesional, muy de geek, pero ¿no crees que pasa algo con la gente que hace cine y televisión y escribe libros que logran ir a un futuro? Y hay una teoría de que son iluminados y que viajan a otra dimensión y tienen información de primera mano que otros no tenemos, para a través del cine y de estas cosas que son tan populares nos traen esas ideas y nos preparan. Es decir, Terminator. La gente, cada vez que habla de inteligencia artificial, piensa en Terminator, piensa en Black Mirror, piensa en todas esas películas futuristas, el día después de mañana, todas estas vainas, y cuando pasan dicen, ¿vieron? La película lo dijo, la serie lo dijo. Es que son iluminados que van y vienen y están en otro tiempo. Algo así como el Doctor Strange, como que ve todos los mundos. Que ve todos los mundos. Yo quiero saber qué piensa un neurocientífico de eso. Sí, hay mucho de eso. Nosotros somos consumidores de buenas historias. Nos encantan las buenas historias. Y eso ha sido siempre un problema en la retórica, en la persuasión, en la transmisión de ideas, que hoy ha eclosionado más que nunca en las noticias falsas y tipo de cosas, que es que solemos confundir lo bello con lo cierto. Es decir, las buenas historias, que son buenas historias, por buenas a nosotros nos parece también que son ciertas. Es muy difícil, en la psicología inmediata de cómo apreciamos las cosas, separar eso. Eso irradia en todos lados. Hace unos años, un politólogo americano de Estados Unidos hizo un estudio que a mí me parece increíble y que creo que va donde tú estás contando. Justamente, no es el ejemplo de un escritor, pero es parecido. Él construye una historia deliberadamente para estudiar justamente por qué nos creemos los cuentos, que es el título de un libro de Pablo Maurete, un amigo, digamos. Pero ¿por qué nos creemos estas historias como Terminator? ¿Por qué nos creemos Terminator? ¿Por qué creemos que las películas son ciertas, digamos? Entonces, él intenta desgranar esto y lo hace así. Introduce una historia. Y esa historia, que es atractiva porque es un poco... apela a todas las teorías conspirativas que uno puede imaginar, es que los pájaros, tal como nosotros pensamos que son, se extinguieron en 1950, que además es un buen año para que se extingan los pájaros,
y que lo que hoy pensamos que son pájaros no son pájaros, sino que son drones de la CIA que nos están espiando. Y el tipo arma un montón de vídeos de gente que dice que trabajaba en la CIA y, en fin, arma toda una narrativa y eso funciona. Pero no explota. O sea, a la gente le gusta, como que es algo que da alimento como un poco a ciertos sentimientos que apelan a nuestro sistema de consumo de historias. Pero a se da cuenta de algo que es lo que yo creo que es como el clic y lo que es realmente trascendental para entender esto, que es que él con esa historia puede explicar algo que es muy difícil de entender y de una manera que es muy sugestiva y muy potente, que es por qué los pájaros se posan en los cables eléctricos. Y la razón, que tú ya la has entendido por supuesto, es que se están cargando, o sea, claro, si son drones. Claro. Y entonces esto te explica algo que para nosotros es muy difícil de entender, porque para entender por qué un pájaro se posa en un hilo eléctrico sin freírse, tienes que conocer la física de los circuitos y las resistencias y las tierras y la conductividad. Y es muy difícil y no es tan bella como teoría. En cambio, la teoría de que son drones que se están cargando, ¡pum!, es como palomitas de maíz, quiero decir, o sea, para el alma. Entonces ahí explotó la teoría, al punto tal de que el tipo se asustó y dijo, señores, esto es mentira, o sea, la he inventado yo, y todos sus adeptos salieron a matarlo, o sea, salieron a matar al profeta porque habían creído tanto en esa teoría que ya directamente no importaba quién la sostenía. Entonces, eso ha pasado siempre con muchos grandes escritores. Y si lo piensas, en general, los grandes, digamos, teóricos del humanismo son por sobre todo buenos escritores. Todos, o sea, Freud, Darwin, Marx, o sea, Adam Smith, el que quieras, digamos, de un lado y del otro. Es gente que Lacan, es decir, Lacan está lleno de ideas extraordinarias, algunas ciertas y otras no son ciertas. Y yo a veces voy a charlas y me dicen, no, pero Lacan decía, y yo, bueno, lo siento, y Freud decía otra cosa, o sea, algo no es cierto porque lo haya dicho Lacan, está bien y es interesante y lo puedes pensar, y además el tipo nos ha poblado de ideas fabulosas, pero no es que cada cosa que ha dicho, lo que pasa es que lo dice tan bien y tan bonito, y tan convencido que genera una tribu de adeptos. Y eso pasa un poquito con la ficción. Pero en este caso hay casos que son inocuos, como el de los pájaros o como el de los terraplanistas. Bueno, quieres ser terraplanista, sélo, no pasa nada. Pero con la inteligencia artificial eso es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque justamente establece un engaño, que es que nosotros tememos a lo que no tenemos que temer, pero eso nos impide prestarle atención a lo que sí tendríamos que prestarle atención. Que a la larga a lo que tenemos que prestarle atención es a nosotros mismos, porque el mal uso tal vez de la inteligencia artificial y el desarrollo sin unas barreras éticas consensuadas es lo que va a hacer que esta tecnología en un futuro no sea tan buena para nosotros. Pero la tecnología per se es una herramienta. Es que el tema en todo esto es que lo malo aquí es el uso que le damos. Tengo mucho esta discusión, sobre todo con padres. Yo tengo un niño pequeño y entonces me preguntan mucho sobre la tecnología y los niños y me dicen, pero las redes los están idiotizando, los están matando. Le digo, perdóname, ¿quién le da el celular al niño de 2 años para que pueda comer y para que tú puedas conversar con tu marido? Sí, es una mezcla. Es así. ¿Qué edad tiene tu hijo? 8. Los míos tienen 12 y 14. O sea, luego conversamos. Si quieres te cuento lo que se te viene, si quieres, ahora que o sea, no aquí, pero luego si quieres tengo un par de tips, digo, no de vencedor, sino de vencido. Es un poco, o sea, yo, digamos, coincido completamente con la premisa que tú tienes y además creo que siempre es muy tentador externalizar la culpa. Lo hemos hecho siempre. O sea, desde la crucificación de Cristo siempre hemos buscado chivos expiatorios en los cuales podamos proyectar la razón de todas nuestras deficiencias, ¿sabes? Siempre es alguien que ha hecho algo mal y nunca soy yo. Los corruptos son los políticos, pero no yo. Yo soy inmaculado, soy perfecto. Los vagos son ellos, pero yo trabajo y soy. Es decir, siempre esa perspectiva es que el mundo no funciona porque hay otros que hacen lo que no tienen que hacer. Y además somos muy buenos en esos otros reunirlos en alguno en particular porque genera esa cosa del circo público en el que la gente le tira piedras a alguien y siente el regocijo de que no es el que está siendo tirado las piedras y entonces tú te alejas de ese lugar de la culpa. Y ni que hablar si esa ente al cual uno puede externalizar la responsabilidad de todos los males ni siquiera puede defenderse porque no es una persona, como en este caso que es la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que hay un ejercicio que es el que tú traes, que para mí es fundamental y vital, que es entender que todo esto es un ejercicio humano. De hecho, parte del problema para mí viene en el término inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no es artificial.
en el sentido de que artificial es algo que no pertenece a la naturaleza, no ha venido de Marte el otro día que cayó, como es nuestra y tiene nuestras virtudes, tiene nuestros errores. Cuando tú dices, por ejemplo, bueno, hago un pequeño paréntesis, pero el otro día había un estudio de una fundación que hace un estudio de salud mental en el que le pedía una inteligencia artificial que haga, tipo Midjourney, DALL-E, una inteligencia artificial que lo que hace es tú le das, cuento para la gente que no lo conoce, sé que tú lo sabes, pero digo, tú le das texto y a partir de ese texto compone una imagen. Sí. Entonces tú le puedes decir, por ejemplo, hazme una imagen de una persona conduciendo un bus y te hace una persona conduciendo un bus. Y luego le dices, hazme una imagen de un esquizofrénico conduciendo un bus. Y entonces lo que produce es como una persona que tiene todos los pelos estirados, muy amenazante, que te intimida. Y un esquizofrénico no es así. Un esquizofrénico no es una persona que amenaza a los demás, un esquizofrénico es una persona que sufre y que no produce sufrimiento a los otros, sino que se produce sufrimiento a sí mismo. Y entonces tú puedes decir, bueno, esta inteligencia artificial está plagada de sesgos y de estigmas y que lo está, pero lo está porque nosotros mismos la alimentamos. Entonces lo que conviene antes de echarle la culpa a la inteligencia artificial es preguntarte cómo están las cosas por casa. Es decir, ¿qué pienso yo de la locura? ¿Cómo reaccionaría yo si viese una persona que tiene un problema de salud mental? ¿Qué tipo de empatía y de compasión tengo por gente que tiene sufrimientos que yo ni siquiera me imagino? Entonces es muy fácil echarle la culpa al otro muy rápido, pero hay un ejercicio que es mucho más interesante como indagación, como exploración humana y mucho más enriquecedor, que es utilizar la inteligencia artificial como una especie de espejo distorsionado, que te devuelve cosas, algunas exageradas, otras versionadas, pero son cosas que tienen que ver contigo. Y entonces tú las puedes usar para ver cuáles te permiten crecer, cuáles te dan información sobre ti misma, que son cosas que a lo mejor podrías cambiar. Entonces, toda esa parte yo coincido completamente, digamos, que la inteligencia artificial es un reflejo humano y que en última instancia está en lo humano que vamos a hacer con eso. Nosotros la hemos encendido, nosotros la mantendremos encendida, la apagaremos. El problema es quién somos nosotros. Porque nosotros somos un colectivo muy diverso, quiero decir nosotros los humanos, con distintas opiniones, con distintas visiones, con conflictos permanentes. Y entonces es muy difícil decir a una persona, es tu decisión, no es mi decisión, es decisión de 7.000 millones de personas, donde hay algunos que tienen mucho más peso que otros. Y entonces ahí viene una idea que yo creo que es clave, y no sé qué opinión tengas tú al respecto, pero me parece que es importante para conversarlo, que es todo la experiencia humana funciona porque hay ciertas reglas que te permiten ejercer la libertad. O sea, tú a tu hijo le permites salir a la calle porque sabes que los coches no van a 800 kilómetros por hora, no cruzan los semáforos en rojo, y si lo hiciesen no le dejarías salir por la calle, porque entiendes que ese es un escenario muy peligroso donde él haga lo que haga, es indefenso y lo van a atropellar. Es decir, hay ciertas, o por ejemplo, tú a tu hijo le dejas comer algunas cosas porque tienen sabes que están cuidadas y que son buenas, pero a lo mejor comer de un sitio donde tú no sabes qué es lo que está comiendo o no querrías que lo haga porque él no está capacitado para evaluar si eso tiene algo tóxico o algo en mal estado. Son cosas que alguien tiene que hacerlo por ti porque tú no tienes ni el poder ni la información para emanciparte y poder ejercer esa libertad. Y eso es en general la idea de la regulación, pero no la idea de la regulación como una especie de restricción o de prohibición, sino simplemente de pactos que te permitan navegar tranquilamente por un mundo en el que tú sabes que tienes ciertas seguridades que no te van a invadir. Y yo creo que, justamente, volviendo a lo que tú contabas de las redes sociales, está lo que tú llamas que es la autorregulación, que es mi propia capacidad de decir yo esto no lo consumo, pero la autorregulación a veces tiene un límite, y sobre todo para un niño o para una niña. Y una cosa es un niño como tú decías, de 2 años con padre de la tablet, ahí el padre lo está envenenando, tanto como si le diese veneno, pero otra cosa es un niño de 14 años que todos sus amigos tienen Instagram y se conectan, o Snapchat, y se conectan por ahí, y que si no lo tiene queda fuera de una red social porque todo es como si nosotros no hubiésemos tenido teléfono. Sí, estoy viviendo esa época. Estoy te viviendo ese momento. Veo con cara. Y entonces ahí entran en un mundo donde pasa 2 cosas, que hay una desregulación completa, o sea, sí. Es un mundo ni que hablar la pornografía, o sea, donde de repente... Y no lo pueden manejar. O sea, tú no le puedes pedir a un niño de 10 años que maneje, que vea responsablemente pornografía. Por más de que se le hable. Tú le puedes hablar todo lo que quieras, pero no puede porque tampoco lo puede hacer un adulto. Justamente, o sea, hay cosas que exceden nuestra propia capacidad regulatoria. O si tú piensas, por ejemplo, en redes sociales que tienen como una enorme... Mira, en muchas plataformas audiovisuales, esto probablemente tú lo conozcas bien también, pero... antes todo el algoritmo de recomendación funcionaba de la siguiente manera, que es que la gente ponía estrellas
o valoraba lo que había visto. Y entonces, por ejemplo, si a mí me había gustado mucho algo y a ti te había gustado, me recomendaban algo que a ti, es decir, funcionaba básicamente por transitividad. Pero luego lo que se dieron cuenta, y esto ya tiene mucho tiempo, esto tampoco es nuevo, es que todo el mundo decía que le gustaban las películas de Godard y de Truffaut, pero luego veía las de Will Ferrell y las de Owen Wilson, o sea, como que... Y eso está porque, como decía Walt Whitman, nosotros somos un consorcio de multitudes, o sea, y uno es lo que quiere ser, pero lo que puede ser uno es la pereza. A la mañana eres como tienes ganas de salir y hacer deporte, pero también tienes ganas de quedarte tirado en tu cama y no hacer nada, y quieres salir a trabajar y quieres viajar, pero quieres quedarte en tu casa. Y entonces es un poco perverso, que fíjate lo que está pasando con eso, que tú le estás diciendo, mira, a mí me gustaría ver este cine, porque sé que me enriquece y es el que creo que me configura como la persona que yo quiero ser, o sea, es como el yo aspiracional. A mí me gustaría que me gusten las películas de Truffaut y quiero consumir eso. Pero la verdad es que soy el miserable que lo que le gusta ver es una película de Adam Sandler, la cual pasan siempre las mismas historias, las conozco, es el mismo cuento, me río en los mismos lugares, me duermo, no me genera ninguna preocupación, soy un perezoso, no me genera esfuerzo. Y entonces es como que yo te diga, como que tú me ofrezcas patatas fritas y yo te digo, no, mira, no, verdad, sabes que prefiero fruta porque me quiero cuidar. Tú me dices, toma patatas fritas. Y yo te digo, no, prefiero fruta, toma patatas fritas. Es difícil que yo pueda regular si yo te estoy pidiendo de alguna manera, diciendo lo que a mí me gustaría que me des es esto, pero tú me ofreces otra cosa. Entonces, ese es el tipo de cosas que a lo mejor son parte de un pacto social en el cual uno tiene derecho como consumidor a que no te ofrezcan cosas que para ti son imposibles de manejar. Ni que hablar, esto creo que es cierto en adultos, ni que hablar si pasamos al mundo de los adolescentes. Y de hecho, yo creo que ya hoy cae de maduro, o sea, es inminente que va a haber porque ya hay tantos estudios que muestran problemas de salud mental, problemas de depresión, problemas de bulimia, problemas de ansiedad, problemas de suicidios, es decir, por la inconmensurabilidad de lo que pasa en el mundo virtual con lo que pasa en el mundo real. El porno es el ejemplo más claro de todos, o sea, la cantidad de niños y niñas que a los 10, 11, 12 años ven cosas cuando están años luz. Todavía, es decir, todavía no le han dado la mano a su compañera o a su compañero y están viendo de repente como una cantidad de cosas que si eres adulto y sabes y lo entiendes, perfecto. O sea, yo creo en las libertades, o sea, creo que... Pero un niño no lo puede manejar. Y eso que a veces creo que ni los adultos. La depresión y la ansiedad que generan en la red, porque todo el mundo, en estos días se daba ese debate en la emisora en la que trabajo, porque decían, no, a los niños hay que llevarlos. Yo soy adulto y pues yo ya sé que es bueno y que es malo. Pero no creas, el poder y la influencia que tiene ver lo que todos ven no es fácil no es fácil para un ser humano, independientemente de si es niño o adulto. La diferencia es que los niños no lo tienen permitido porque son niños y los efectos a largo plazo pueden ser un poco más nefastos, pero también estamos teniendo consecuencias los adultos, depresión, ansiedad. Ese tema de comparación constante no nos deja avanzar. Yo, uno de los ejemplos para mí más famosos de esto, que yo lo trabajé con una filósofa que está en Estados Unidos, que se llama Mariana Noé, y que lo invito como reflexión a todos los que nos están escuchando, es cuántos han tenido la tentación de mirar el teléfono de su pareja, o el Instagram, o el Facebook, es decir, algunos lo hacen, otros no, pero eso pasaba antes, con las llamadas, levantaban el teléfono despacito para escuchar la llamada que estaba teniendo o el papá o la mamá o el esposo. Por eso, las esposas intensas o esposos también celosos. Pero por eso, ahí no voy a cosas de las redes sociales, sino que voy que justamente nuestro cerebro muchas veces nos convoca a mirar cosas que en realidad no queremos ver. Y nos prepara para guerras que en realidad no queremos dar. Es decir, nosotros, otro ejemplo muy clásico es una pelea de tráfico. Una pelea de tráfico que es lo más absurdo del mundo, dos coches que se chocan, bajan los dos como si fuese la Cuarta Guerra Mundial. Es verdad. No ha pasado nada. Y sería mucho más sensato que tú cortes, y se puede hacer, digamos, abruptamente decir, me ha tocado el coche, no es nada, y seguramente venía mirando el teléfono, está mal, pero yo también lo hago, vendría apurado porque... Y si haces ese segundo empático, de repente tú dices, y es como mi cerebro que me está invitando como si yo todavía fuese un primate hace, no sé, mucho antes, digamos, el primate que fuimos antes de que seamos neandertales o que seamos homo sapiens y lo que fuimos, es como a pensar que cada agresión es una agresión vital y que yo tengo que defenderme porque de eso va la vida. Ya no es así. Son como reflejos que tenemos, pero que conviene temperarlos. Entonces nosotros justamente muchas veces tampoco somos capaces de elegir lo que consumimos y requiere
como un control descomunal, que la mayoría de la gente no lo tiene porque no piensa en eso, el darse cuenta, en realidad yo esto es algo que no lo quiero ver. Pero ya no hablo del teléfono de tu pareja, hablo del telediario, el noticiero a las 9 de la noche, o leer Twitter en algún momento donde voy a ver cosas que a lo mejor me doy cuenta que entro porque entrenan mi sistema de enfado y me empiezo a enfadar con y es como una especie de bucle del que no puedo salir, que son adicciones farmacológicas, pero que empiezan en un comportamiento, o sea, no en el consumo de una sustancia, sino en el consumo de un hábito, pero que producen en el cerebro el mismo tipo de mecanismos que muchísimas sustancias farmacológicas. Es por eso que somos como tan adictos a las teorías conspirativas y porque, a ver, uno como generador de contenido se da cuenta, y en los medios de comunicación también uno se da cuenta que las historias amarillistas, el choque, el robo, el asesinato, dan mucha más relevancia en audiencia que la señora que ayudó a cruzar la calle a un gato que se encontró. Sí, porque nosotros, otra vez... ¿Qué le pasa al cerebro? ¿Qué nos pasa? Bueno, pero eso tiene, como muchas cosas, tiene un punto de partida razonable, pero que justamente tenemos que transformarlo. Lo que pasa ahí, otro ejemplo que creo que todo el mundo va a reconocer, es cuando de repente tú vas por un carril y como que se corta el tráfico, ¿no? Y entonces avanza, está todo frenado, y tú avanzas 2 kilómetros y de repente te das cuenta que el accidente era en el otro carril, pero lo que pasa es que todo el mundo gira la cabeza para ver el desastre, y de hecho para ver algo que en realidad no quieres ver, porque te vas a encontrar con algo que es que no quieres ver a una persona tirada, postrada, muerta. Que además uno pasa, voltea y mira y como que medio cierra los ojos, pero está frenando. Porque justamente eres un monstruo de 2 cabezas que sabes que no quieres verlo, pero también... ¿Y por qué quieres verlo? Porque, otra vez, es una especie de hablábamos antes de esta cosa, decía Kahneman, de como somos tremendamente impulsivos con las cosas que están muy grabadas en nuestros genes y que rigen nuestros comportamientos. Una de ellas es, si hay peligro, quiero enterarme. Si tú lo piensas en la historia, cuando tú estabas en la selva, estaba bien. O sea, si tú estabas y de repente estaban comiendo unas cebras por ahí, convenía que tú mires y que sepas dónde está pasando para que tú te alejes. Cuando hay un accidente de tráfico, nuestro cerebro reacciona de la misma manera cuando en realidad nosotros no tenemos ningún peligro. Y esto es lo que pasa todo el tiempo, que es que hay como otro ejemplo. Mira, te doy un ejemplo que para mí es de los más conmovedores, de estas como especie de pequeñas traiciones que nos hace nuestro cerebro, a las cuales podemos reaccionar. Y esta también es como muy central al poder de las palabras. No sé si a ti te pasa o no, pero a mí me pasaba. Nosotros, por ejemplo, si tú vas caminando por la calle un día y hay una persona que se cae o se tropieza, un señor, una señora, seguro que tú y que todas las personas que están escuchando se acercaría y le diría, señora, o sea, se cae abruptamente, te acercas y le diría, señora, está bien, la puedo ayudar, se ha lastimado. Eso se llama compasión. Y eso es un reflejo que hace que cuando tú ves una persona que está sufriendo, tienes un principio, que además es un principio muy bonito, pero muy automático, que es que te preguntas qué puedes hacer para resolver ese sufrimiento. Y eso pasa con cualquier persona del mundo, salvo 2 excepciones. Si la persona que se ha caído es uno de tus hijos, en cuyo caso lo que uno observa en la calle es una madre o un padre diciendo, te he dicho 800 veces que no corras por la calle, ¿por qué sigues corriendo? O uno mismo. Si el que se cae es uno mismo, uno dice, qué tonto que he sido, qué distraído, ¿cómo puedo ser tan tonto? Entonces, la pregunta es, ¿por qué uno es tan compasivo con alguien que no conoces y cuando el que se tropieza es la persona que tú más quieres, tu hija, tu hijo, tu hermano, tú misma? Uno de repente se vuelve como un juez crítico que está dando clases y cátedra. Y la razón, eso tiene una explicación, que es que tú tienes tanto miedo de que le pase algo, que lo que quieres es instruirlo a toda costa. Y muchas veces es como esa es como la especie de la tragedia del padre, que uno se olvida que hay momentos que no tienes que enseñarle, son momentos para compartir, para disfrutar, para empatizar. Estás comiendo otro ejemplo muy claro, estás comiendo en la mesa con tus sobrinos o con tus hijos. Tus sobrinos comen mal, tiran todo, tú te matas de risa, estás hablando de fútbol o del partido, de la película. Pero vaya y lo haga el hijo de tu hijo. No, nunca. Y además me pasa, o sea, con mi padre, pero además nos pasa a todos con mi padre. Es decir, yo tengo 50 años y me sigue diciendo todavía... Yo digo, papá, somos grandes, o sea, es como que ya liberémonos de esa, o sea... Siempre vas a ser su hijo. Pero no se puede, y siempre va a tener una preocupación vital que lo lleva a cometer cosas, y yo la tengo también, que retrospectivamente son errores, porque la ciencia nos ha mostrado que cuando un niño se cae, y llora, y está llorando, tirado en la calle, tratar de en ese momento enseñarle y adoctrinarlo no sirve para nada. Lo que sirve es abrazarlo, ser compasivo, como lo serías con cualquier otra persona, y al día siguiente
Explicarle qué hizo mal. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo podemos hacer para que esto no pase? ¿Te fijas que ha pasado muchas veces? ¿Qué es lo que tú piensas que puedes hacer? Pero eso otra vez requiere, primero, entender eso. Segundo, también ser un poco compasivos con nosotros mismos, entender que uno no es un criminal por hacer eso, porque otra vez es una especie de vicio del cerebro, y querer cambiarlo y entender que eso no se cambia en un día, como hablamos antes, sino que eso es un trabajo que vale la pena, y cada vez que te pase, lo harás un poco menos y al día siguiente un poquito menos todavía, y después de un tiempo, un día se va a caer y tú le darás un abrazo y te sentirás muy bien porque has pasado de ser un orangután, que es como menos compasivo, a la gente más quieres, a una persona que se parece más a la persona que querría ser. Bueno, ya voy a preguntar por qué un libro sobre inteligencia artificial, pero antes, ¿qué tipo de música tocas en tu disco? Es música muy es música de autor, es música, canción. Dame se llama género. el género canción. Es una mezcla de canciones populares, pop. O sea, si fuese un género sería música popular. La historia conmigo con la música tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. O sea, a mí me pasan dos cosas con la música que es una especie de coincidencia un poco fatal, ¿no? Que es, primero que yo te decía, y te lo digo de corazón y sin vergüenza, o sea, yo no conozco ninguna persona que cante peor que yo. ¿Sabes? O sea, esa persona que canta el cumpleaños feliz y que lo miras y le dices, no lo hagas. Tararéalo. O sea, no, ni siquiera, cállate en homenaje al cumpleañero, o sea, regálale el silencio, ¿sabes? O sea, porque uno canta fuera de tiempo, desafinado, y tú le dices, ese era yo. O sea, yo era el que cuando era el cumpleaños feliz, yo más lo cantaba entusiasmado y contento, y todos me miraban como diciendo, por favor, o sea, no, otra vez no, o sea, como... o sea, a ti te citaban a la hora después de haber cantado el cumpleaños. Sí, o sea, preferían como me decían, el cumpleaños es a las 6, ¿no? Y yo llegaba a las 6 y ya no había tarta, o sea, y yo decía, ¿pero qué ha pasado? Exacto, era así. Y mi pareja, Claire, con la que vivo, no es mi mujer, digo, no estamos casados, pero digo, o sea, y la madre de mis hijos, vivimos juntos hace 25 años. Ella canta increíble, o sea, y tiene además, el padre era como director de orquesta, y ella es de esas que escucha una orquesta como de 17 instrumentos y dice el bajo está sonando un poco fuerte o está como fuera de... Y yo ni siquiera me daba cuenta que había un bajo, o sea, como que no es que, o sea, para mí suena como una especie de ruido todo, o sea, así como canto muy mal, también escucho muy mal. Y un día estaba con mi hijo, Milo, el más grande, lo estaba llevando, estamos yendo por la provincia de Buenos Aires, paramos el 9 de julio, un pueblo, paramos a comer, y cuando entramos me pasó algo. Él tenía de tener 2 años, o sea, él empezó a hablar muy, muy chiquito, empezó a hablar, y de repente me dice, papi, me encanta la música de este lugar. Y cuando me dice eso, yo ahí me di cuenta que había música. O sea, no es que a mí me gustaba o no me gustaba, sino que me di cuenta que él era consciente de todo un espacio, el espacio sonoro, del que yo ni siquiera tenía registro. Entonces ahí empecé como a tratar de tocar la guitarra clásica española, digamos, criolla, y a cantarle, y lo que me pasaba es que le cantaba canciones que eran covers, no sé, de la canción de los Beatles, por ejemplo, que él no conocía, pero me decía, no, papá, no es así. Y yo le decía, ¿cómo no es así si nunca la escuchaste, cretino? O sea, pero él era como, tenía también, entonces yo vivía en una casa donde todos tienen una sensibilidad musical descomunal. Menos tú. Menos yo. Y a mí me parecía que era como que yo vivía en Suecia con todos suecos que hablaban sueco y yo no entendía el sueco. Entonces todo el mundo... Y yo quería ser parte de... O sea, yo quería... entonces lo que hablamos antes, como cuando decías, o sea, yo no sirvo para esto, y a favor mío lo que tenía era todo ese bagaje teórico. Había hecho muchos años de investigación que mostraban justamente que tenemos mucha más capacidad de transformarnos de la que pensamos, que muchas veces no lo hacemos porque lo que no tenemos es la motivación, pero que cuando nos embebemos en ello, en realidad la capacidad de transformarse un adulto no es sustancialmente distinta a la de un niño, es más o menos igual, o sea que entonces dije, lo voy a cambiar. Y como yo me dedico, justamente te contaba esto, a hacer este tipo de tonterías en la que puedes experimentar contigo mismo, decir, ¿y qué tal si? Y entonces dije, bueno, me voy a dedicar a la música, o sea, voy a intentar... y entonces es como, lo puedes pensar con una persona que nunca ha hecho deporte, que no puede caminar ni 100 metros, y dice, voy a correr un maratón, o voy a subir el Everest. Claro, voy a hacer algo que en la historia humana no es nada sensacional, pero que para mí, en mi propia historia, es lo más trascendental que puede ocurrir en todos los tiempos. Porque entonces me puse como un condenado, literalmente, a estudiar guitarra, composición, canto. Hacía 4 horas de canto por día, o sea, lo cual era para mí un horror. Para los demás, imagínate, o sea, era como... O sea, y ni así. Es como, no, ni así. Ahora canto muchísimo mejor, pero ahora canto muy mal todavía, o sea, muy mal.
Pero lo que tengo es una persistencia increíble, o sea, tengo una capacidad, sí tengo una tenacidad muy grande y tengo un compromiso vital muy grande. Y me di cuenta que ahí pasaba algo que para mí era sensacional. Me di cuenta de eso cuando compuse mi primer canción, que era una canción que de hecho después eso terminó siendo una especie de riff en el disco. Era lo que para mí era la melodía, que después se recicló no sé qué. Y cuando yo hice esa melodía, te juro que mi sensación, o sea, pero como he tenido pocas veces esas convicciones, que había 3 grandes momentos en la historia de la música, que eran Mozart, los Beatles y yo. O sea, esos eran como los Pero yo entendía, o sea, no es que yo pensaba que eso era así. Yo sabía perfectamente que había hecho un ejercicio musical básico, elemental, pero yo sé, una cosa es lo que entendía y otra cosa es lo que sentía. Lo que yo sentía es que esa era la creación más extraordinaria en los últimos 50 años de toda la música y que la gente se iba a volver loca preguntando, pero ¿cómo? O sea, esto ha estado escondido en el universo y no. ¿Cómo la persistencia llegó a esto? ¿Cómo? Iluminación. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo esta melodía no se le ocurrió a nadie antes? Como que era... que es un poco lo que nos pasa con nuestros hijos, ¿no? Que uno los ¿Qué mira. dijo Claire? ¿Qué dijo Claire? No, Claire dijo que está bien, está bonita. No, ella fue elogiosa conmigo. Y luego, entonces, me metí en ese proyecto donde me dediqué un año de mi vida. Fue un año de mi vida. ¿Y qué tienes a Jorge Drexler ahí? Bueno, porque la otra cosa que yo tengo es buenos amigos. Ajá. Y entonces, de hecho, en ese disco cantan desde Claire, mis hijos, Drexler, Didi Woodman, que era el cantante o uno de los músicos de Brazilian Girls, que es una banda Fericela. O sea, hay unos músicos que son músicos, o sea, de académicos, descomunales, increíbles. Y yo, o sea, es como, ¿sabes? O sea, es como que tú te vas a correr un maratón con 17 corredores olímpicos y tú, que lo que has hecho es correr 250 metros. Entonces, con eso tuve un montón de suerte. Y bueno, eso termina en un disco que está en las plataformas y que del que yo estoy profundamente orgulloso. O sea, hoy entiendo que es un disco, digo, no, yo sé lo que es, quiero decir, y lo que no es, o sea, pero ¿Cómo lo encontramos? Se llama Experimento. Okay. El disco, y pones Experimento, Mariano Sigman, en Spotify, en cualquier lugar, y está, y sale. Pero eso que nos estás contando es mucho sobre la vida secreta de la mente. Sí, el poder de las palabras, es como... Esto... Reentrenaste tu cabeza. Así es, por eso es. Yo lo que hago es que pongo en práctica lo que predico, digamos. O sea, trato... En ese sentido soy consistente. Yo soy como... De hecho, esto lo cuento en el poder de las palabras, digamos. O sea, la autoayuda como idea tiene como, sobre todo entre los científicos, tiene como muy mala prensa, ¿no? Pero yo creo que tiene mala prensa justamente porque ha habido mucha estafa ahí en la autoayuda, mucha charlatanería. Pero como proyecto serio de autoayuda, el viejo proyecto de los sofistas, digamos, de los estoicos, en realidad a mí me parece el proyecto más noble que hay. De hecho, si uno lo piensa como padre o como madre, lo que tú le quieres dar a tu hijo o a tu hija no es que te necesite a ti para resolver los problemas, sino que tú quieres darle las herramientas y las ideas y los recursos para que cuando se tope con algo difícil esté emancipado y pueda resolverlo. Y eso es lo que estás tratando de darles autoayuda, a que pueda ayudarse. Quiero decir, le estás enseñando que pueda resolver sus propios problemas, que, volviendo al principio de todo lo que hemos hablado, lo que estás tratando de darle es como la idea más preciada de la inteligencia, es tener ese recurso que te permite enfrentarse a cosas que no has visto nunca. Entonces, yo, en el poder de las palabras, hablo mucho de eso. Y el primer sujeto experimental de cada una de esas cosas, o sea, el primer, digamos, el que se pone a prueba ridículamente para poner a prueba estas ideas, soy siempre yo, digamos. O sea, yo no trato de predicar de que el otro haga algo en lo cual yo no me he expuesto. Eso no lo he hecho nunca en mi vida. Graduado en física, doctorado en neurociencia en Nueva York, postdoctorado en ciencias cognitivas en París. ¿Meditas? En muy poco, en una época lo hice, pero sí, o sea, he tenido un poco. ¿Y entiendes la importancia de la meditación apagando la mente? ¿Se puede apagar el cerebro para llegar a un estado? No se puede apagar, apagar no. Pero sí se puede... ¿Disminuir el parloteo interno? Sí, y eso es vital. Y de hecho, todo el último capítulo del Poder de las Palabras va de eso, digamos, de un ejercicio meditativo para esencialmente ser más compasivo con uno mismo, digamos, justamente para tener lo que tú has dicho, digamos, o sea, que todas esas ideas que irrumpen sin que uno las invite. Desde la mañana, cuando te levantas y lo primero que piensas es, uy, tengo que hacer esto. ¿Por qué no te levantas a la mañana y mejor piensas, estoy vivo, estoy al lado de una persona que quiero, del otro lado hay otra persona, estoy respirando, es primavera, hay viento soplando. Son como cosas bonitas, pero no es como las ideas que suelen aparecer. Suele aparecer
tengo sueño, o sea, como entonces... ¿Por qué me tengo que madrugar? ¿Por qué me tengo que madrugar? Qué pena, qué pereza, tengo que hacer esto. Uy, no hice esto ayer. O sea, aparecen como todos, otra vez, nosotros somos como el peor crítico de nosotros mismos. Entonces, hay una idea que tiene que ver con la meditación y que tiene que ver con el control mental en general y que tiene que ver más generalmente con la idea de que podemos gobernar cosas sobre nosotros mismos, de que uno, estos automatismos, puede cambiarlos como hábitos y que puedes empezar a generar, digamos, un universo de contemplación que sea más estimulante, que sea más sensible y que genere una vida un poquito mejor que estar todo el tiempo en una nube tóxica, digamos. Entonces, eso lo trabajo. A mí no... Y lo que sí creo, esto es importante, es que cada persona encuentra cuál es el mejor camino para resolver eso. Y la meditación, digamos, deliberada, o sea, en el sentido de concentrarte mucho... a mucha gente le funciona y a otra que no. A mí me funciona más o menos. A veces sí, a veces no, según... A veces yo alcanzo ese estado con otras herramientas. Por ejemplo, yo me vinculé mucho con la bicicleta. Hacía kilómetros y horas y horas y horas de bicicleta y me di cuenta que lo hice justamente porque esa era mi meditación. O sea, yo cuando me subía a la bicicleta... Meditaciones activas. Ahora le pusieron sí, ese nombre. Pero yo lo encontré en la bicicleta, corriendo no, por ejemplo. O sea, yo si corro... digamos, mi vida se vuelve mucho peor que cuando no corro. Pero yo me subo a la bicicleta y es como si me hubiese puesto unas gafas que transforman todo en bueno, digamos. O sea, todo de repente toma un tinte que es mucho más pacífico. Entonces, cada persona yo creo que encuentra el dispositivo, la herramienta, la persona con la cual encuentras esos estados que te llevan a un equilibrio un poquito más armonioso. Y está bien no ir con la masa. No el hecho de que todo el mundo medite hoy quiere decir que uno tenga que meditar. Y si lo logra y lo intenta y no lo logra, tranquilo. Porque genera mucha frustración eso, justamente. O sea, claro, que tú es dices que como, todas estas tendencias nos llevan por un camino de frustración de por qué los otros sí pueden y yo no voy a encontrar la iluminación porque no me puedo concentrar para meditar. Resulta que hay diferentes alternativas. ¿Por qué y para qué se escribe un libro de inteligencia artificial? La historia mía en realidad es de por qué lo escribí, con mi coautor Santiago Bilinkis. No es lo que nadie se imaginaría de un libro de tecnología. Yo justamente el poder de las palabras, que fue un libro que además por suerte como le fue muy bien, como que tomó mucho vuelo, generó mucho cariño, fue un libro como... Era un libro que esencialmente es sobre lo que estamos haciendo nosotros ahora, sobre la conversación. Y sobre la conversación con curiosidad, con ánimo de descubrimiento, como un espacio para poner a prueba nuestras ideas, como un espacio para ver el mundo a través de la perspectiva del otro. Y hablábamos antes, justo en un momento, irrumpe GPT, y a mí me parece como muy conmovedor que tú imaginas como el pináculo de la tecnología, ¿no? Que empieza en nuestro control, no sé, de la rueda, de la imprenta, de la metalurgia, eventualmente de la manufactura de cosas pequeñas, de las computadoras con transistores, de la idea del algoritmo y la computabilidad, y luego Turing, y luego Hopfield, y toda gente que empieza a hacer cosas, y chips grandes, y al final armas con una especie de tecnología increíble. Luego, si quieres, te leo un pasaje que me conmueve mucho, pero que de repente hemos hecho como una bestia descomunal que produce cosas que parecen tener ideas propias, que expresan como cosas muy, muy sorprendentes. Y todo ese pináculo de la tecnología, de todo ese viaje, nos lleva a lo más remoto de la cultura, que es la conversación. O sea, justamente cuando el famoso prompt engineer, que es un eufemismo para decir una persona que conversa bien, una persona que sabe qué pedirle al otro, que sabe qué no pedirle, que sabe cómo sacar la mejor versión, solo que el otro no es una persona, sino que es un ente artificial, pero es igual. El que sabe realmente lo que quiere y lo que busca y cuáles son los obstáculos, y el que cuando le devuelven algo sabe si es realmente bueno o si hay que mejorarlo. Es decir, toda esa virtud, que es la virtud socrática, digamos, Sócrates tenía esta idea de que, bueno, para aprender a pensar tú no te encierras en un cuarto tratando de escribir, sino que te juntas con otra persona y empiezas a hablar. Y cuando hablas te das cuenta de tus propias torpezas, te das cuenta de las cosas que no salen, empiezas a esbozar ideas y las vas puliendo y mejorando. Entonces a mí eso me conmovió. Es decir, me conmovió que el ejercicio vital para funcionar en el más moderno de los mundos sea lo más ancestral de la cultura humana, que es nuestra capacidad y nuestra voluntad y nuestra disposición para conversar de buena manera. Que es algo que hoy está un poco en crisis justamente. Hoy hay una crisis de la conversación que tenemos que revisar. Entonces, esa fue la razón por la cual yo dije,
tenemos que escribir un libro sobre inteligencia artificial. No era tanto por el ímpetu tecnológico, sino por también poner en boga algo que creo que es lo que hablamos antes que está perdiendo, que es que justamente hemos creado un dispositivo que puede sacar lo mejor de nosotros mismos, que es justamente volvernos otra vez en algo que hemos perdido, que es ser buenos conversadores. La inteligencia humana. Humana. No debería llamarse inteligencia artificial, sino inteligencia humana. Y eso le bajaría toda esta terror alrededor de semejante herramienta tan importante para nosotros, que puede llegar a hacer cosas maravillosas por la humanidad. Así como cosas no tan buenas, pero todo al final del día depende un poco del uso que le demos, ¿no? Sí, yo creo que el término que me gusta es inteligencia natural. Inteligencia natural. Hay un músico amigo, se llama David Otero, que no está en mi disco, pero le tengo mucho cariño, un músico español, y él tiene un tema que se titula Inteligencia Natural. Y con esta idea, y a mí me gusta mucho, yo creo que a veces como pasó con el cambio climático, por ejemplo, el calentamiento global fue un muy mal término para referirse a algo que no era calentamiento global, sino que era como inestabilidad climática. Porque de hecho a veces había muchísimo frío, la gente no entendía nada. ¿De qué me están hablando de calentamiento global? Es decir, sube el promedio, pero generaba una confusión por utilizar un mal término. Aquí hay algo parecido, yo creo que hay algo pernicioso en haber llamado esto inteligencia artificial, porque justamente genera esta proyección de que es algo que no tiene nada que ver con nosotros, que es una especie de artificio que no tiene que ver con, y que además está en oposición a nosotros. Sería como decir, y esto pasó, mira, hay algo muy bonito, hablamos de Sócrates antes. Sócrates fue un crítico descomunal de la escritura, porque él decía que la escritura era para una manga de vagos que lo que no tenían era la capacidad de utilizar la retórica y la memoria. Y él decía, si nosotros empezamos a apoyarnos en este medio escrito, es crítico, que está bien, o sea, escrito, pero es crítico, funciona también, perderemos justamente nuestra capacidad de improvisar, perderemos nuestra capacidad de recordar, perderemos nuestra capacidad de tener memoria. Y si lo piensas, 3.000 años después, esa idea persiste también. Es decir, es cierto que justo los libros, la escritura, el poder, fíjate lo increíble de que tú puedas leer un texto de Shakespeare y que sea el mismo texto que él escribió, que no sea lo que te han contado, de lo que contaron, sino que sea, es como de una manera puedes meterte en su mente y en su cabeza a través de un libro escrito hace 100, 200, 300, 400 años. Pero también vive la oralidad. Vive la oralidad aquí. Es decir, nosotros hoy, por ejemplo, tú y yo estamos improvisando, vive la oralidad en tu medio cotidiano, en la radio. Vive la oralidad en el ejercicio de la retórica, pero también, además de en medios intelectuales, y esto es lo que me conmueve a mí, la oralidad ha renacido, sobre todo en América Latina, en los barrios más humildes, en forma, la que quieras, de trap, de rap, de repentismos, de payadores, de gente que ha hecho otra vez de la improvisación poética un oficio que hoy justamente está como en una de las culturas más populares en la música contemporánea. Entonces, al final los ciclos humanos son así, digamos, aparecen las tecnologías, pero esas tecnologías nunca terminan de cargarse las otras expresiones humanas. Es decir, Sócrates, cuando criticaba la escritura, hacía bien en pensar esa idea, pero él no podía saberlo, pero 3.000 años después, la oralidad sigue quizás más viva que nunca. Pues Mariano Sigman, gracias por estar aquí en Penguin Podcast. Es un placer la conversación. A todos ustedes que nos están escuchando, por favor, no se pierdan este libro. No dejen de leerlo, de buscarlo en sus librerías favoritas. Recuerden, se llama Artificial, la nueva inteligencia y el contorno de lo humano, de Mariano Sigman y Santiago Bilinkis, que es el coescritor. Sí. Somos escritos, nunca se sabe si a 2 manos o a 4 manos, según, porque en realidad sí es con pluma de 2 manos, pero en teclado son 4. Y buscaremos en plataformas el disco. Experimento de Mariano Sigman. Gracias por estar aquí. A ti, muchísimas gracias. Penguin Podcast Colombia, producido por Penguin Random House Colombia en colaboración con Aganza Producciones y Skybox Studios. Margarita Restrepo, directora de marketing. Jorge Rojas, productor general. John Vázquez y John Cáceres, productores. Cristian Sáenz, director de audio. Vani Gabriel Ortega, director creativo.